A pesar que el presidente Iván Duque anunció subsidios para el pago de la nómina de las empresas, estas medidas aún siguen siendo insuficientes cuando son las micro, pequeñas y medianas empresas las que generan el 80% del empleo en el país y no cuentan con el músculo financiero para enfrentar esta crisis. El pasado 6 de mayo, el presidente Iván Duque decretó la segunda emergencia económica, social y ecológica para mitigar los efectos negativos que trajo la pandemia. ¿Y cuáles son algunas de las medidas que queremos adoptar? La más importante, poder atender y proteger las nóminas de muchísimas empresas de nuestro país, micro, pequeñas, medianas y grandes. El decreto 639 crea el programa de apoyo al empleo formal para subsidiar por 3 meses el 40% del salario mínimo de los trabajadores sin hacer ninguna distinción entre las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas que generan más del 80% del empleo formal en el país y que impactan el 40% del Producto Interno Bruto. Este subsidio también abarca a las grandes empresas. Lo que hay que demostrar es una disminución del 20% de su facturación o de sus ingresos. Lo que se está haciendo pues no termina siendo suficiente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que hoy son las más afectadas en esta crisis del coronavirus. Según Confecámaras, el 85% de las empresas de Colombia tiene recursos en caja para 2 meses. Después de eso vendría la quiebra de estas empresas y con ellas la eliminación de esos puestos de trabajo. El subsidio que otorga el gobierno es solo para el pago de nómina de los trabajadores y el monto asciende a 351.000 pesos mensuales, recursos que no son suficientes. A esto se suma que las empresas conformadas como persona natural quedaron excluidas y muchas de ellas han tenido o tendrán que cerrar definitivamente. Una empresa que ya cerró o que despidió o hizo despidos masivos a sus empleados, pues ya hoy recibir este subsidio termina siendo tardío. Más del 40% de estas empresas está pensando en el cese de sus actividades. Quiere decir que están pensando en reorganizarse y liquidar porque sencillamente el escenario que tienen no les permite subsistir. Y pues si no tiene cómo pagar sus empleados, pues mucho menos va a tener cómo poder cubrir otro tipo de gastos. Perú, un país con una economía similar a la nuestra, ha destinado el 12% del Producto Interno Bruto para enfrentar la emergencia, mientras que en Colombia la inversión no supera el 2%, lo que hoy tiene en riesgo a 11 millones de trabajadores. ¿De dónde podrán salir los recursos que se necesitan para proteger el empleo? Aplazar el pago de los intereses de la deuda que este año costarán aproximadamente 30 billones de pesos. Usar recursos de reservas internacionales en aproximadamente 20 billones de pesos. Modificar gastos del presupuesto nacional que no son indispensables en estos momentos. En medio de esta emergencia, el ministro de Hacienda ya habla de una nueva reforma tributaria para el próximo año, pero esta deberá hacerse solo si es para poner un impuesto a la riqueza y a las ganancias del capital, y no para seguir descargando sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores la crisis económica. Revivir el impuesto a la riqueza y a las ganancias del capital. Incrementar la tarifa al impuesto de personas naturales del 1% más rico del país y reducir exenciones tributarias a las grandes empresas. El proceso también debe seguir un orden, que el gobierno apropie los recursos necesarios para atender la emergencia sin condenar al país a deberle el salvamento eternamente a los bancos. Si no se protege el empleo en Colombia, no habrá quien compre. Si no hay quien compre, será imposible reactivar la economía del país.